Libra, bienvenido a tu lectura semanal del 11 al 17 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, tienes que ser uno de los videos más vistos. Así es que te invito a que dejes tu dedito para arriba y que compartas este video con tus amistades para que lo vean y de esa manera entonces puedas ser de los primeros videos en ser publicados. Mira, esta semana, Libra, las energías que tienes coronando tu lectura son las energías de la fuente. Habla de que esta semana vas a tener una iluminación en tu vida, Libra. Habla de que situaciones que antes estaban ocultas van a salir a la superficie. Habla de un progreso que va a venir para ti y de una conexión que tienes que tener con la vida y con personas. Me están colocando la imagen también de que esta semana vas a poder tener un lazo mucho más profundo con las personas y las situaciones que están a tu alrededor, que vas a empezar a desarrollar una pasión. Pasión por tu trabajo, pasión por la vida, pasión por las personas que tienes a tu alrededor, tus familiares, tus amistades. Habla de que algunos de ustedes también van a poder estar viviendo unos días soleados, llenos de alegría, de diversión, de tranquilidad, donde la armonía va a estar entonces acompañándote constantemente. Y te habla de que todo esto son señales que te está enviando el universo, Libra, para indicarte de que estás tomando las decisiones correctas. Algunos de ustedes en estos momentos o en algún momento han podido estar pidiendo que el universo te envíe señales. Y estas son partes de esas señales que te está enviando y que vas a poder entonces vivir durante esta semana del 11 al 17. Te están indicando también de que algunos de ustedes podrían estar necesitando reconectar consigo mismos. Podrías estar necesitando algún tiempo de descanso, hacer un viaje, irte a la playa. Y te están invitando también a que, obviamente, tomando las precauciones necesarias por tu piel, necesitas tomar un poco de sol, te están diciendo aquí, necesitas salir y exponerte un poquito a la luz solar. Obviamente, hazlo con protector, siempre cuidando tu piel, pero que necesitas más que todo tener como que esa conexión con la luz, como recargar tus energías también hablan acá. Para algunos de ustedes esto lo puedes lograr mediante meditaciones, saliendo a hacer actividades al aire libre, si vas de visita a familiares o amistades a la playa, pero te indican que definitivamente tienes esas energías a tu alrededor o podrías estar planeando algún tipo de viaje o aventura o tienes eso en tu mente durante esta semana. Me están diciendo también tus guías acerca de una agencia de viaje que podría estarse comunicando contigo durante esta semana para hacerte una oferta vía telefónica. Sé precavido con este tipo de ofertas milagrosas o de este tipo de aventuras turísticas extraordinarias que parecen muy bonitas para ser verdad, porque marca como que allí podría haber alguna energía no muy favorable para ti. Si quieres hacer un viaje, haz las investigaciones necesarias tú. Libra, las energías para tu familia esta semana. Vamos a ver con tu familia qué podría estar pasando. Mira, te estoy hablando de viaje y sale la carta del 6 de espadas, que habla de una familia o una persona que podría estar planeando algún tipo de aventura. Esto podría ser algo que están planeando como para desconectarse, así como te mencioné, para dejar cosas que en estos instantes alguien se siente como muy estresado. Hay como mucho estrés, mucho trabajo, alguien está como abrumado por las cosas que están sucediendo a su alrededor y quiere agarrar como a su familia e irse. Podrías ser tú o podrían ser noticias que recibes acerca de padres, primos, tíos que quieren como alejarse un fin de semana tal vez para ir a lo de la playa que te mencioné. Aquí hay mucha agua alrededor de ustedes, hay agua y sol y arena. Mira, me están diciendo tus guías también que es como si algún familiar fuera a pedirte esta semana que los visitaras o que les cuidaras la casa. Puede ser que le cuides la casa donde ellos viven en la ciudad porque se quieren ir hacia la playa o viceversa, que vayas el fin de semana a sus casas de la playa o durante la semana a su casa de la playa o montaña, a su casa en el interior, donde viven en el pueblo, para que como que revises la casa, la cuides, la arregles. Podrían estarte haciendo esa solicitud durante esta semana. ¿Tus amistades? ¿Qué onda con tus amistades, Libra, para esta semana? Sale la carta del 10 de oros. Mira, hay energías donde tus amistades quieren hacer algún tipo de reunión esta semana.
quieren verte. Hay personas que tal vez tienen tiempo sin saber de ti, quieren conectar contigo nuevamente. Habla también de que podrían estar organizando algún tipo de reencuentro. Puede ser un reencuentro de colegio, de universidad, compañeros que hace años no ves, puede ser un reencuentro de empresa, pero marca definitivamente de que hay una reunión, una gran reunión en base a tus amigos. Puede ser una celebración o una invitación que estarás recibiendo durante estos días también para asistir. Y no es una invitación normal como que, ay, vamos a salir el día de hoy. No, es una gran invitación. Puede ser una celebración, una fiesta de compromiso, una gran celebración con tus amigos que vas a tener esta semana. Va a ser muy buena, asiste. Si estás trabajando en estos momentos, Libra, ¿cuál es el mensaje para ti en el trabajo? Te sale la carta del 3 de oros. Esta semana vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Si no lo haces, te van a pedir tu opinión y van a haber como muchas reuniones, consultorías. Va a ser una semana bastante ajetreada para ti. Y tal vez algunos puedan llegar a tener conflicto de cómo balancear tu vida con todo el trabajo que vas a tener esta semana, más la situación familiar. Podría ser también que algunos de ustedes tienen que empezar a darles clases a otras personas en su trabajo como entrenamiento, donde tienes que empezar como a guiarlos para que ellos sepan qué camino tomar o qué acción tomar con respecto al trabajo. Puede ser que tú tengas un trabajo de enseñanza, donde tú seas maestro, seas profesora, donde tú tengas algún tipo de clases que dar, o puede que dentro de tu empresa te estén pidiendo que entrenes a una persona nueva que va a estar entrando a trabajar allí o a un grupo de personas. Es una semana bastante ajetreada, veo mucha gente en movimiento, entrando y saliendo, cambiando de un departamento para otro. Oh, ¿por qué vino ese mensaje? Tengo que dártelo. Acaba de venir un mensaje como de alguna situación en un noticiero. Porque veo mucha gente corriendo y de repente me dijeron tus guías como si fuese un noticiero, la televisión. Va a haber como un gran acontecimiento esta semana del 11 al 17. Manténgame al tanto ahí en los comentarios, ¿eh? Pero en estos instantes tus guías no me indican qué es, porque esta lectura no es para un acontecimiento del mundo, es para algo de tu vida personal. Y parece que algunos de ustedes podrán percatarse de eso en tu trabajo, donde va a haber como mucho alboroto, mucho enredo, mucho movimiento, y podría ser como en una sala de noticias, donde dan algún tipo de información impactante para el mundo esta semana. Pero es algo grande, porque hay mucho enredo, ahí veo entrevistas, veo personas haciendo entrevistas, pero no veo claramente a quién están entrevistando. Manténganme al tanto, mis guerreros de Libra, para ver qué onda con esto, ¿eh? Atentos, esto es algo impactante que va a pasar esta semana, porque veo que eso va a repercutir en otras personas, en empleos. Porque tal vez en lo que tú tengas que ver involucrado tendrás que brindar algún tipo de apoyo, ayuda, o si trabajas como reportero o noticias, va a haber mucho movimiento esta semana. Oh, wow. Si estás buscando empleo, mira, te sale la carta de la Reina de Copas. Perdón. Y la carta de la Reina de Copas te habla de que esta semana podrías estar recibiendo apoyo y ayuda de parte de una mujer que definitivamente te va a brindar la mano. Podrías estar teniendo entrevistas de trabajo con una mujer, una persona que está analizando tu hoja de vida y que ya quiere darte la mano, quiere darte ese apoyo. Me viene a la mente en estos instantes la imagen de una madre. Podría ser también que tu madre está necesitando trabajos o apoyos de tu parte. Podría ser entonces que estás necesitando brindarle el apoyo, o que ellos podrían ayudarte de alguna manera financieramente para que tú puedas apoyar a tus padres de alguna manera. Pero marca más con una mujer, como si una mamá te necesitara. Y puede ser tal vez por eso que no estás trabajando, porque te estás encargando de la salud de ella, o de hacerle compañía, o de ayudarla de una manera u otra. Dice que ese sacrificio que estás haciendo va a ser recompensado. Que en estos instantes no lo estás viendo porque es como mucho sacrificio que estás haciendo, pero que te tienen en cuenta ahí arriba. Wow. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del Caballero de Copas y te están hablando aquí de que tu pareja está planeando en hacerte una sorpresa, hacerte una pequeña invitación, un pequeño detalle. Van a haber detalles para ti de parte de tu pareja, que pueden ser esposos de hace años, como una persona con la cual te acabas de hacer novios hace una semana. Están hablando aquí que los que están en una relación te viene a hacer una pequeña sorpresita, un regalito. Veo como que te dejan algo en tu escritorio, es de parte de tu pareja. Pueden llegarte flores también durante esta semana.
Si estás soltero, vamos a ver cuál es el mensaje para ti, Libra. Sale la carta de los enamorados. Grandes conexiones espirituales y del amor, almas gemelas podrían estarse presentando durante esta semana. Dicen que tú estás enamorado de alguien, Libra. Tú estás enamorada o enamorado de alguien. Y durante esta semana ese amor va a ser muy notable. Esa persona podría corresponder tus mensajes y esa persona de la cual tú estás enamorada podría saludarte y definitivamente aceptar una salida contigo. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, para esta semana. Te sale el 8 y el 3, tienes el 83 y tienes el 1 y el 5, el número 15. Y el día de la suerte para ti, un día cargado de energías positivas. Te sale que va a ser el día sábado, así que muy atentos el día sábado porque podrías estar recibiendo esa invitación que te indiqué el sábado 16. Interesantísimo. Recuerda dejarme tus likes y compartir este video para que sea uno de los más vistos y no tengas que esperar tanto tiempo en ser publicado. Voy a pasar en estos momentos con la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas, te explico. Es la opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas o le haces una pregunta de sí o no a cada carta. Si gustas puedes presionar pausa, medita en tu pregunta y regresas y yo te revelo las respuestas. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no en estos momentos. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no en estos momentos. Ambos nos pueden llegar a ser cambiados hacia adelante. Uno habla de tener paciencia y el otro habla de almas gemelas que aún no están listas para estar juntas. Si quieres conocer más acerca del amor, aquí está esta lectura, aquí la puedes ver, para que puedas visitar ese video y conocer entonces cuál es el mensaje que tienen tus guías espirituales en el amor. Y del lado de acá está el enlace para que conozcas mi página web y veas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.